Pues venga. Y a Kake, que está ahí, que no lo habíamos visto. Disculpen, todavía falta una mesa por intervenir hoy. En 40 minutos o así terminaremos la jornada. Mil gracias. Por favor, vayan sentándose y permanezcan en sus asientos. No pasa nada. Esta mesa redonda del fracaso les presentas a presidente ejecutivo.
Por favor, silencio, vayan sentándose en sus asientos, si son tan amables. Y procederemos a la última mesa redonda titulada con Fracaso del modelo autonómico y nacionalismo. En ella intervendrán Francisco Caja, que ha sido catedrático hasta el 2019 en el Departamento de Historia de la Filosofía Estética y Filosofía de la Cultura de la Universidad de Barcelona. Fue presidente en Convivencia Cívica Catalana desde 2001, una de las asociaciones civiles pioneras y más activas en denunciar al nacionalismo. Su combate contra el nacionalismo ha culminado con la obra La raza catalana. Por otro lado, a Juan Garriga, presidente de Vox Barcelona y portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en Cataluña. Y Iván Vélez será quien modere la mesa redonda y presidente de DENAES. Bueno, pues muchas gracias. Aclaro que... Aclarar primero que soy director, no presidente. El director es Ricardo Barrudo, pero bueno, cuestiones de ajuste. Bueno, pues vamos a entablar una charla. Yo pretendo que sea lo más dinámica posible bajo el título, que no pregunta, afirmación, fracaso del modelo autonómico y nacionalismo. Entonces habría que analizar quizá la profundidad del fracaso, ¿no? Porque claro, propagandísticamente, porque yo tengo ya mi propia opinión, como es lógico, ¿no? El modelo autonómico se presentó como un intento, pues, la forma más amable de presentación, ¿no? Un intento de acercar la administración al ciudadano. Eso lo hemos oído hasta la saciedad, ¿verdad? Sin embargo, después de su implantación, después de 4 décadas, nos hemos encontrado con un golpe de Estado que fue medianamente neutralizado con las herramientas del Estado precisamente autonómico. Tenemos a los malhechores, o como queramos llamarlos, en las calles, convertidos en héroes para algunas sectas. Insisto en que la palabra secta funciona bien para categorizar a estos sujetos. Y lo que hemos visto de una manera creciente es, y se ha visto en esta jornada que estamos desarrollando, se vio hace poco, hicimos otra en Sevilla con análisis muy similares, hicimos otra en Vitoria, pues el tema lingüístico en el País Vasco es muy parecido al de aquí, aunque claro, las dificultades que entraña la propia neolengua euskérica, porque es también en gran parte una invención, pues son mayores en cuanto a esa implantación. Pero lo que es evidente es que estamos ante un proceso, en unos sitios de mayor y en otros sitios de menor intensidad, de balcanización de la nación española. Se han creado unas estructuras de Estado, así se ha hablado en la anterior charla, que ha sido interesantísima por otra parte. Se ha hablado ya también de los intereses y del papel que está jugando el gran capital, que yo creo que estaba también detrás de la elaboración de gran parte de los tramos de la Carta Magna. En fin, esta es la situación en la que estamos. Yo creo que todos convenimos en que estamos ante un fracaso, en tanto en cuanto lo que se han creado son una especie de pequeñas barreras internas que impiden, pues, que un señor de Cuenca, como es mi caso, pues escolarice a sus hijos en Tarrasa en español, que es una cosa verdaderamente inaudita, siendo esto una tierra tan española como Ceuta o como La Coruña. Entonces, yo creo que el fracaso es rotundo. Afortunadamente hay algunas organizaciones civiles y otras políticas ya que han cristalizado como tal, entre ellas a la que yo pertenezco, a la que pertenece Juan, por ejemplo, pues que estamos intentando hacer todo lo posible por neutralizar estas verdaderas amenazas. Entonces, simplemente yo a mis compañeros de mesa les preguntaría por la hondura del fracaso. No sé, Paco, Juan. Bueno, hablar del título octavo de la Constitución es hablar de una verdadera tragedia, de un proceso no de descentralización, sino desnacionalización de España, ¿no? Y bueno, en principio, tal como se concibe en la Constitución, pues, en fin, se incluye como en la Constitución del 31 lo que se llama el principio dispositivo, ¿no? Técnicamente. Es decir, no estaba previsto a esto en lo que se ha convertido, digamos, la organización territorial del Estado. No es directamente consecuencia del texto constitucional, sino de la voluntad de los políticos, porque el texto constitucional prácticamente dejaba abiertas las cosas.
Tanto es así que inmediatamente surgieron graves problemas políticos que dieron origen, en principio, a la famosa LOAPA, a los pactos territoriales, los pactos entre UCD y PSOE, pactos que se llaman pactos autonómicos y, en fin, la LOAPA, la LOFCA, la Ley de Financiación, después hablaremos también de la financiación en comparación, el sistema, digamos, de organización territorial con lo que sucede en los estados federales en el mundo, y veremos que, en fin, no tiene sentido absolutamente nada de la organización territorial de España, ¿no? Y el fracaso de la LOAPA. El fracaso de la LOAPA consistió en que lo que tenía que haber sido una reforma constitucional en toda la regla, porque rápidamente se vio las consecuencias del mal diseño del título octavo de la Constitución, pues acabó en los tribunales. El Tribunal Constitucional les dio la razón a los nacionalistas, se cargó la LOAPA. Debió hacerse mediante una reforma constitucional. Y ese fue el primer error grave que trajo la consecuencia en la que nos vemos ahora, nos situamos en la actualidad. Por lo tanto, resumiendo, no es obra de la Constitución, del sistema autonómico, es obra de los intereses locales, de las sectas locales o de los clanes locales o de los sistemas clientelares que se han desarrollado al abrigo del sistema autonómico. En principio, además, fue diseñado para Cataluña y el País Vasco para solucionar un problema, bueno, del que nuestros constitucionalistas no tenían ni la más remota idea, el problema del nacionalismo, en fin, vasco y catalán, pero al final acabó siendo reivindicado por aquellos que no tenían ningún interés. Es decir, actualmente los que más se oponen al sistema autonómico son precisamente aquellos para los cuales fue... esa es la primera paradoja. Seguiremos con las paradojas. Bueno, pues yo le pasaría a Juan la pelota. Yo primero de todo agradecer que nos hayáis invitado desde DENAES a nuestra formación política a participar de esta mesa redonda. Para nosotros es un eje fundamental de nuestra acción política el cuestionar el modelo de Estado. Y por tres razones principalmente. La primera de ellas porque genera muchísima desigualdad entre españoles, pero muchísima. Y es un tema empírico que no se puede discutir. En el impuesto de sucesiones, cuando compras una vivienda, en el impuesto del ITP, en muchísimos servicios y prestaciones. Por ejemplo, para las deducciones del IRPF, el material escolar en unas comunidades es una deducción que te puedes aplicar, en otras no. Muchísimas bonificaciones. O sea, hay una desigualdad brutal entre españoles. Y eso pues, no es justo y va precisamente en contra de nuestra Constitución y del artículo 14, porque en virtud de donde vivas pagas más o recibes menos servicios. El segundo aspecto es el muchísimo gasto que ha ocasionado. Todo el mundo es consciente que cuando tienes en un Estado 17 estados, con sus consellerías de economía, sus consellerías de cultura, consellerías de medio ambiente, eso no es rentable. Es que nadie lo puede discutir. Y por último, porque ha fomentado el separatismo. Y ahí voy a intentar meter un elemento quizá pues, un poco distorsionador y que quizá causará un poquito de malestar, pero hay un separatismo de baja intensidad y de alta intensidad. Yo creo que el separatismo de alta intensidad lo vivimos en Cataluña en 2017, ¿no? Un golpe de Estado contra el Estado para romper España y partir Cataluña en dos. Ese fue el resultado. Pero hay otro que es de baja intensidad y es el que vivimos en Cataluña en los años 80, y hemos comentado con algunos de los asistentes, que era ese pujolismo que miraba por Cataluña, que incluso gente votaba a nivel nacional, partidos nacionales de centro-derecha, però aquí en Catalunya votaven a Pujol perquè mirava per aquí, ¿no? Un tío que mira per nosaltres. Este efecto se está reproduciendo en otras comunidades autónomas. Y ahí viene mi frase. Para mí, Ayuso es el Pujol del siglo XXI. No es separatista, no lo será nunca, pero ha calado esa conciencia entre compañeros madrileños de decir, oye, el Estado gestiona mal, nosotros lo hacemos mejor. Hay madrileñofobia, nosotros aportamos más que otras comunidades y eso no puede ser. Entonces, al final mi conclusión, y la conclusión de Vox en este caso es que las autonomías han traído desigualdad entre españoles, muchísimo gasto y separatismo de alta o de baja intensidad. Y por eso hay que replantear el modelo de Estado y hay que atreverse a hacerlo. Claro, claro, yo coincido plenamente.
Pues, no, a ver, yo coincido plenamente con lo que dices. De hecho, evidentemente el marco, que esa es la metáfora más habitual, en el que nos movemos es el existente, ¿no?, de la Constitución. Las reformas podrían ir en un sentido u otro, porque de hecho Claro, podemos interactuar, pero cuando quieres a tu familia, cuando quieres tu matrimonio, se puede reformar. Sí, Es decir, sí. no hay que tener miedo. Es decir, el querer reformar la Constitución no es ir contra la Constitución y contra España. Efectivamente, a eso me es refiero. querer a España. Claro. Oye, esto no ha ido bien, vamos a cambiar, han pasado 40 años. Claro, porque Esto es yo fundamental. siempre, vamos, me repito, porque es un argumento que utilizo con mucha frecuencia. Claro, la propia Constitución ya hace una distinción de una ambigüedad muy calculada entre nacionalidades y regiones. ¿Qué ha ocurrido? Pues que el efecto un poco de mímesis con respecto al buen resultado que le ha dado a las oligarquías locales, por ejemplo en Cataluña, esto de yo miro por nosotros, etcétera, etcétera, se ha reproducido, ha habido una especie de mímesis en otros sitios. Y claro, no ha tendido la cristalización del modelo hacia lo regional, sino hacia lo nacional o a lo protonacional, ¿no? Y yo creo que es ahí donde está el verdadero problema. Al que además yo añadiría, también para pasarte a ti otra vez la palabra, Paco, ya que lo has aludido, lo que yo llamo la ilusión federal, esa especie de solución mágica para muchos, que sería pues convertir a España en un Estado federal, cuando además en ningún momento, aunque ellos apuntaban hacia lo federal, se referían a lo federal, sino a lo confederal. Aun cuando lo federal también conllevaría los enormes problemas de qué partes se federan. Tendrían que ser ya estados soberanos, en fin, sí. por una mínima doctrina clásica del federalismo, ¿no? En realidad, el modelo al que se tiende es el confederal, y de hecho, el hombre del lacismo en Madrid, que es, bueno, aunque ahora creo que vive en Cataluña, que es Pablo Iglesias, ya se ha quitado la careta, ya dice que es confederal, ya abiertamente por lo menos se ha sincerado y lo que busca es el confederalismo. Entonces, bueno, un poco con esos componentes. No, evidentemente el sistema de las autonomías previsto en la Constitución es la introducción de una técnica federalizante, con en fin, todo el fundamento político que tiene el federalismo es la división horizontal del poder, es una técnica de división de poderes, ¿no? Pero bueno, en España no estaba diseñado en principio para ello. Y por supuesto, los constitucionalistas, los padres de la Constitución, no se dieron cuenta de que el federalismo está sometido a una regla de oro, y es pues el que que nadie pueda decir: si no me das lo que quiero, me voy. Y eso es lo que sucedía con los nacionalismos. El problema de una nación en donde existen un problema como el vasco y el catalán es una insensatez política descomunal, de máximas proporciones, introducir un sistema federal. Es dotar a los nacionalistas vascos y catalanes de los instrumentos que finalmente puedan plantear, mediante los que puedan plantear pues, la independencia. Y lo que querían los nacionalistas, tanto los vascos se abstuvieron en la votación de la Constitución, era la independencia del País Vasco. Y en todo caso, mantener cautivo, que es lo importante, de esto debemos hablar, el mercado español, porque las razones económicas, el substrato económico del sistema de las autonomías, si uno escarba un poco y lo analiza, proporciona muchísimas claves. Por ejemplo, la siguiente. Dice, España es uno de los estados más descentralizados del mundo, que existen en el mundo. Por ejemplo, el presupuesto del gobierno catalán per cápita es prácticamente el doble que del Estado federal bávaro, por ejemplo, en Baviera. Un Estado típico federal, el alemán. Esto lo pueden ustedes consultar, todavía está en la red, en los informes que elaboramos económicos en Convivencia Cívica Catalana, que un Estado que no es federal, como el español, que no tiene una estructura, que no se llama federal, pues una comunidad autónoma, un gobierno de una comunidad, disfrute del doble que en un Estado federal típico, pero podríamos comparar Canadá, Australia, Estados Unidos, exactamente igual. Sucede lo mismo. Está sobredimensionado las autonomías desde el punto de vista financiero, y esto proporciona una clave, introduce, digamos, un factor de distorsión en la organización territorial del Estado que, bueno, pues se paga, lo estamos pagando en la actualidad.
Bueno, espero que estos pitidos sea por nosotros, porque si no, algo estaremos haciendo mal. Son muchos años los que estamos aquí y que aprovecho para agradecer la presencia de tantas entidades adheridas a este acto de ENAES. Sabemos que luchar en Barcelona pues, por la verdad, por la patria, por la unidad, por la convivencia de todos los catalanes, por el bilingüismo, por amor por lo nuestro, pues conlleva que te silben, te insulten, te tiren huevos, con lo cual espero que hoy tengamos también follón y que esos pitidos sean por nosotros, porque si no es que no lo estamos haciendo bien. Pitan, luego cabalgamos, ¿no? Habría que decir. Y luego, mira, comentar que también, yo creo que todo este tema que estamos hablando del autonomismo y las consecuencias que ha traído es culpa del Estado y de los que han regentado el Estado en nombre de todos, ¿no? Porque esas sucesivas dejaciones que han habido las materializamos mucho y las sufrimos mucho en Barcelona. Por ejemplo, cuando tú vas a renovar tu DNI en una oficina, pues a veces las oficinas son cutres, son viejas, son antiguas. El Estado no invierte en Cataluña. Cuando tú vas a pedir para tramitar una herencia, pues unas últimas voluntades para ver cuáles son los testamentos que ha hecho ese familiar, oye, es una oficina pequeñísima con colas enormes. Cuando tú vas a la Generalitat a liquidar el impuesto de sucesiones, es un pedazo de edificio espectacular en la zona franca, súper moderno, aire acondicionado. O sea, no está invirtiendo. Ahora estamos viendo otro ejemplo en el Parlamento que ya estamos vislumbrando, que lo que es la seguridad marítima en Cataluña se le van a ceder a los Mossos d'Esquadra, ¿no? La Guardia Civil está postergada, tú te vas a un puerto, por ejemplo, aquí que hay gente de Gerona, de Palamós, y ves una Zodiac vieja, desteñida de la Guardia Civil, con tíos con uniformes poco actualizados, y son los que actualmente llevan la seguridad marítima de nuestras costas, sin aplicar la ley, porque evidentemente a las embarcaciones que no tienen la bandera española en la popa no los multan y no les dicen nada. Y estás viendo que han comprado un pedazo de barca espectacular, con unos adhesivos espectaculares de Mossos d'Esquadra. Entonces la gente corriente dirá, bueno, por fin, nuestra seguridad está en buenas manos. Eso es lo que pasó en los 80 con la Guardia Civil y la Policía Nacional. Tenía algunos tablos, ¿cómo se llama? ¿Taylors? ¿O cómo se llaman los coches esos? Talbots. Yo recuerdo Talbots grises y coches un poco viejecillos, poco actualizados, y de repente aparecieron los Mossos d'Esquadra con unos Volkswagen espectaculares, unos Golfs chulos, GTIs. Eso es importante. Y el Estado ha hecho dejadez, nos ha dejado abandonados, no ha invertido en Cataluña. Y eso nos ha perjudicado ante la gente que no tiene personalidad y se ha dejado convencer por estas cosas, que son estéticas, pero son importantes. Sí, son importantes. Pues son importantes y evidentemente también en esto que importantes y prácticas, claro, porque si la oficina es más práctica y puede acoger a más gente, por supuesto, para pedir, por ejemplo, los antecedentes penales, que también es en Garcilaso, pues mejor, más cómodo, claro. Y la gente dice, el Estado funciona, ¿no? Claro, claro. Sí, y eso produce lo que volvíamos a lo que decíamos anteriormente, pues ese intento de imitación donde se puede, porque en otro sitio donde se está dando continuidad a una especie de imitación del puyolismo, y de la mano, por supuesto, del Partido Popular, y ahora haré otra crítica a ese partido, es en Galicia. Ahí quizás es que todavía no se pueda incorporar pues estos componentes identitarios que tanto gustan. Sí, ahora que decís, perdona, Galicia, perdona, pero el tema ley de lenguas, ¿cuántas veces ha gobernado el PSOE por ejemplo, o el PP y no ha hecho una ley de lenguas que garantice el uso del español en todo el territorio nacional? No, y Valencia y Baleares, etc. ¿Ya llevamos cuántas mayorías absolutas entre los dos partidos? Pues de siempre, desde 6, 8. Y luego, otra cuestión que a mí también me ha llamado la atención, un poco precisamente por el día en el que estamos, aquí se ha construido, como bien ha dicho Barraicoa, con mucha invención y con mucha fantasía, casi taurina incluso, la figura de un padre de la patria que es Casanova, ¿no? Que es el que conviene, convenientemente manipulado. Pues, por ejemplo, yo que estoy trabajando actualmente en el Parlamento de Andalucía, decir que ayer el blasinfantilismo, lo de infantilismo viene muy bien con su apellido, está a la orden del día. De hecho, el Partido Popular hace unas ofrendas florales muy parecidas. O sea, estamos viendo cosas en sitios donde aparentemente no podía ocurrir, muy parecidas a las que ya pasaron aquí y que nos han conducido a esta situación. Lo digo porque si la bonanza económica o si el negocio, porque lo de las balanzas fiscales que más o menos se insinuaba en el memorial del mercado, eso lleva funcionando, yo lo tengo estudiado, al menos en España desde los años 60 ya se estaban elaborando muy calculadas operaciones para luego
a través del Estado autonómico poder reclamarlas. Yo lo que observo es que incluso hasta están apareciendo padres de diversas patrias, que no es en absoluto nunca la española, en todos los lugares donde hay intereses para que crezca un autonomismo que conduce al pseudo-nacionalismo, como mínimo, ¿verdad? Aquí también tenemos un ejemplo en Badalona, que gobierna un alcalde que es majo, nos cae bien, y a mí me sale mal meterme con compañeros pues, de Ciudadanos, del Partido Popular, porque al final estamos en la misma trinchera y hay que ser magnánimo y podemos luchar juntos. Los partidos son instrumentos al servicio de nuestras ideas. Ahora a mí personalmente creo que Vox es muy útil, pero oye, no quiero confundirme de enemigo. Pero claro, lo que no puede ser es que un alcalde del PP en Badalona, la tercera ciudad de Cataluña, ponga unos carteles Día Nacional de Cataluña. Sí. Estás entrando en el juego, porque ni en el estatuto pone que el día sea el Día Nacional de Cataluña, es la festividad de Cataluña según el estatuto. Entonces, eso no se puede ser, porque al final estos renuncios hacen que la gente pues se contamine y que no defiendas tu verdad. Y por eso nos tenemos que atrever también a cuestionar esta diada que no es la nuestra, que es la diada que han manipulado, que es la diada del rencor, del odio, del separatismo, y la nuestra tiene que ser la diada de la Nuestra Señora Montserrat o de Sant Jordi. En fin, me gustaría precisar algunas cosas en referencia a lo que tú antes decías sobre confederal, federal, la alternativa confederal. Es que ni siquiera el sistema autonómico es confederal ni federal. Tiene elementos todos de los sistemas federales, pero todas sus desventajas, ninguna de las ventajas. Por ejemplo, para entrar en análisis más preciso, el Estado, tras el fracaso de la LOAPA, no ha activado ni una sola vez el mecanismo de control típico de los Estados federales, es decir, la supervisión de la ejecución de las normas estatales en los diferentes territorios autonómicos, ni una sola vez. Es decir, que es un Estado federal o confederal o federalizado absolutamente loco, descontrolado absolutamente. O sea, una ruina, una chapuza absolutamente desde el punto de vista de la técnica de las organizaciones territoriales de los Estados. Y así nos va. En fin, prácticamente se discute la ejecución de las leyes estatales con rango estatal, a pesar de la reserva, y después hablaremos del reparto de competencias entre las autonomías y el Estado central, la reserva de competencias. A pesar de todo ello, la ejecución de las leyes en las diferentes autonomías pues es voluntad de los gobiernos autonómicos. No, el gobierno del Estado, el gobierno de la nación, no impone la ejecución de sus propias normas, las que se ha reservado o las que le reserva la Constitución y no ha traspasado. Singularmente las educativas, por ejemplo. Esta diversidad normativa a la gente le inspección, la alta inspección, por ejemplo, no funciona. Del Estado, no funciona absolutamente. Y eso es central en un Estado federal, en una relación federal, en los Estados federales, de verdad. Entonces decía que esta repercusión normativa, o sea, diversidad normativa que nosotros criticamos, repercute en cualquier persona que quiere, por ejemplo, independizarse y formar una familia. Para eso es esencial adquirir una vivienda. Bueno, pues 150.000 euros que puede costar una vivienda media en España. Si vives en Cataluña, pagas 15.000 de impuestos. Si vives en La Rioja, 12.000. Y en Madrid, 9.000. O sea, no puede ser. Eso es una discriminación. Si tienes hijos, que tienes un primer hijo, hay comunidades autónomas que te pagan 600 euros al año por hijo durante 3 años. En Cataluña te pagaban, si cumples unas condiciones que muy poca gente llega, malauradamente, sobre todo la gente que acaba de llegar, los inmigrantes, 300 euros solo un año por el primer hijo. Entonces, ¿eso qué hace? Eso es un tema real que impide que cualquier persona normal tenga discriminación en virtud de donde viva en España para poder formar una familia y poder adquirir una vivienda. Y eso es lo que hay que combatir. Sí, sin duda. Tengo que decir una cosa. Tenemos que ceñirnos estrictamente a la hora de cierre de esta mesa porque Ignacio Garriga va a venir haciendo un hueco en una agenda personal para poder acudir. Entonces, a y media vamos a cortar radicalmente la mesa. Y yo quisiera, estos 10 minutitos que nos quedan, plantear la famosa pregunta, ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer? ¿Cómo revertir un Estado autonómico que ha cristalizado de este modo y que ya ofrece, además con los datos que dice Juan, pues una imagen muy sencilla de una desigualdad total entre españoles? ¿Qué hacer? ¿Qué medidas
se podrían incorporar y cómo? Yo ahora voy a elevar el tono en el sentido de que es poco práctico, porque lo que hay que hacer es una reforma constitucional, pero en el fondo yo creo que los políticos lo que han de hacer, lo que hemos de hacer, es amar mucho la diversidad de España. O sea, querer a España, querer que Cataluña es diversa y es brutal y es una pasada de región española, amar mucho Andalucía, Galicia, o sea, amar esa diversidad para que vean que los patriotas sabemos valorar que tenemos una diversidad gastronómica, geográfica, cultural, de tradiciones, y eso nos enriquece y nos hace más fuertes. Pero por otro lado, tener una firme voluntad de buscar esa igualdad y de combatir ese separatismo, porque nuestra patria vale la pena, pero hay que empeñarse, porque ahora tenemos una patria desunida, muy costosa y enfrentada. Entonces, es un tema de voluntad política, de interés y de replantearse eso de que si nosotros no creemos en una España monocolor, que solo habla español, que nos encanta hablar español y es la lengua de todos, que también tiene otras lenguas, que parla català quan li dona la gana y sense sancions, que utiliza la lengua vehicular la que le dé la gana, con libertad, y que ama esa pluralidad, pero con una firme convicción de que nuestra unidad vale la pena. Entonces, al final es esa combinación de querer lo plural en lo cultural y en las tradiciones, pero buscar esa unidad pues en lo político, en lo fiscal y en lo normativo, también por temas económicos, que ahora pues me iría un poco el debate, ¿no? Sí, no, la única solución viable es una reforma constitucional en toda la regla, ¿no? Pero para una reforma constitucional, para poder imaginar una reforma constitucional en el sentido que hemos apuntado, pues hace falta un cambio de régimen absolutamente político. Es decir, que no siga gobernando este país los dos partidos que han gobernado este país, el PSOE y el PP. Un cambio político radical, absoluto. Si no, de lo contrario, perdamos cualquier esperanza. Lasciate ogni speranza, como decía el Dante, ¿no? Ha de haber un cambio político real, fundamental. Y eso significa que acceda al poder político partidos diferentes de los actuales, los que han gobernado este país. Medidas más concretas. ¿Cuáles? Pues mira, de entrada, como no se puede plantear una... No, también nos preguntan, oye, pero si no creéis en autonomías, ¿qué hacéis en el Parlamento y qué haces de diputado? Pues bueno, pues es muy sencillo, porque mientras existan estas instituciones, nosotros vamos a defender desde cualquier institución nuestras ideas. Que no creemos en el Parlamento, bueno, pero estamos ahí dando la batalla. Entonces, medidas concretas para ir avanzando, porque la reforma constitucional de 2 tercios está muy lejos, ¿no? Y quizá no la vamos a vivir, pero hay que creérsela para poderla conseguir. Medidas concretas, armonizar algunas leyes fiscales con valentía, recuperar algunas competencias en educación, oye, para luego dárselos a los padres y garantizar la libertad y la pluralidad, no solo para hacer un estatalismo. Perdona, Juan, pero ¿tú crees que el Partido Popular o el PSOE van a hacer esas reformas? Pero nosotros, por ejemplo, hablando de Vox de nuestro libro, estamos en una primera fase, primero que existir, ya existimos, tenemos las ideas y la gente las conoce. Segundo, influir en los gobiernos. Lo estamos intentando en alguna comunidad, a veces sin mucho éxito, ¿no? Pero la clave será eso, si el PP quiere gobernar en España, tendrá que contar con nuestro apoyo y podemos exigirle 3 cosas, 4 cosas, 5. ¿Que no nos hará caso? Es probable, pero las siguientes quizá ellos nos tienen que apoyar. Como mínimo que no sea... Yo añadiría que como mínimo que en las políticas nacionales, claro, aquí estamos siendo muy críticos con el Estado autonómico, pero es el que es y evidentemente no se puede operar desde fuera, ¿no? Entonces, desde dentro yo pienso, yo que también estoy involucrado en ese mundo autonómico actualmente, que desde luego si los elementos decisorios son unos, la dirección cambia radicalmente de las políticas autonómicas, que son las que hacen legislan gran parte de la vida de los ciudadanos. Por otra parte, a mí, yo sé, casi sería un deseo la existencia de alternativas, que es lo que está planteando Paco Caja, sabiendo, por supuesto, que los partidos hegemónicos pues tienen muchos poderes económicos y mediáticos detrás que lo sustentan, por lo menos dejar, o es un deseo que quiero expresar públicamente, a ver si conseguimos que el PNV, por ejemplo, no sea el que ponga y quite gobiernos en España al precio que se le paga por sus servicios desleales a la nación. Es decir, sería una de las posibilidades y a partir de ahí reformar, ¿no? Me imagino. Sí. Y bueno, y las oportunidades políticas que abre el inmediato futuro, porque no hay que esperar que el nacionalismo catalán no intente nuevamente el golpe de Estado. Y eso ofrece oportunidades políticas
por supuesto, para un partido político como Vox, ¿no? Y eso enlaza un poquito. Y para las esperanzas de todos los españoles. Enlaza con otra de nuestras propuestas, es lo que es ilegalizar a los partidos separatistas. No, eso por supuesto. Aquellos partidos que quieren romper nuestra unidad, nuestra convivencia, nuestra igualdad entre españoles. Es un tema de supervivencia. Claro, entonces, esto hay que creérselo. Claro, y a partir de ahí, sí, cuando podamos exigirlo, claro, o cuando ganemos las elecciones, aplicarlo. Claro, de ahí mi insistencia en no intentar nunca llamarle partidos, llamarles sectas, bandas, etcétera, porque en realidad es lo que son. Efectivamente. Son depredadores de la nación y desde luego deben ser ilegalizados. Facinerosos. Efectivamente. Yo creo que además yo creo y este tipo de jornadas a mí me interesa mucho que cierta terminología se popularice, porque hemos caído, y lo ha dicho Fidalgo hace un rato, o han caído muchos en la asunción del lenguaje secesionista. Lo de presos políticos sin comillas, eso es verdaderamente caer en el juego de una manera flagrante. Entonces yo creo que la cuestión terminológica es porque a veces llamarles prácticamente indepes, ¿no? Indepes suena sí. hasta gracioso, ¿no? Son secesionistas. El que quiere romper nuestra convivencia, nuestra unidad y traicionar nuestra historia no es un indepe, es un separatista, un traidor. Efectivamente, y debe ser perseguido por ello. Pues vamos a ver, yo creo que para ajustarnos, y agradeciendo a Ignacio que haya hecho un hueco para venir, para ajustarnos a la jornada, yo cerraría aquí esta mesa, que esta mesa podría durar horas y horas, porque claro, los problemas que aquejan a la nación son enormes, y quizás esta sería la que más políticamente tendría fuerza, y yo le daría el paso después de un micro descanso para quitarnos estos aparatos, le daría el paso a Ignacio para cerrar. Y por supuesto, antes, y ya lo diré después, pues agradecer mucho el esfuerzo de los que han venido hoy aquí y de la gente que ha colaborado. Y por supuesto a los tertulianos. Gracias, presidente.